¡Qué bolero, mi gente! ¿Cómo están? Ahora vamos a explicar cómo fueron los inicios del hackeo en 3DS, 2DS y cómo un simple man logró hackear la consola para que pudiéramos instalar paquetes de juegos. Esta vez todo empezó por una empresa y no por un usuario desarrollador como en otras consolas. La empresa se llamaba Gateway, no se confundan con la empresa famosa Gateway Inc. que vende computadoras. Esta empresa Gateway, que les comento, surgió solo con el propósito de vender su creación de flashcard. Fueron los primeros en crear tarjetas flash para 3DS e intentar llevarlas a un mercado mucho más profesional. Su página oficial ya no existe. Si te encuentras algunas por internet, son páginas piratas que incluso venden tarjetas piratas de la marca. Así mismo como hoy en copia pirata de otra pirata. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. Pero por suerte el sitio archive.org, que se dedica entre otras cosas a rescatar sitios web importantes y subirlos a su sitio para así preservar los contenidos a lo largo de la historia, tiene el sitio oficial de Gateway alojado donde podrás checar cómo funciona la empresa y sus últimas publicaciones. Lo que hicieron ellos fue aprovechar la retrocompatibilidad de la consola con la DS original. La 3DS puede correr software de la DS y Gateway se aprovechó de esto para vulnerar el sistema. Por eso a finales del año 2013 Gateway lanzó sus tarjetas llamadas Gateway Card. Estas tarjetas nos permitían ejecutar juegos piratas en la consola. Por lo general los desarrolladores o hackers están en contra de la piratería porque ellos liberan al sistema con el único propósito de coger homebrews caseros en el sistema, y la empresa Gateway admitían que sus tarjetas estaban creadas especialmente con el único objetivo de lanzar juegos piratas y no podían correr ningún tipo de homebrews. Esto causó bastante controversia en su época. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo es que funcionaban estas tarjetas? Pues los de Gateway te vendían dos tarjetas, una roja y otra azul. Las dos se tenían que utilizar en conjunto para hackear la consola. La tarjeta azul, que era una tarjeta de la DS original, ejecutaba un exploit llamado MSITS. El exploit se ejecutaba cuando abrían el perfil de usuario de tu consola. Así con esto ya quedaba liberada. Y copiando los juegos a la otra tarjeta, la roja, podías ejecutarlos. Ganaron mucha plata con estas tarjetas hasta que Nintendo sacó una nueva actualización del sistema que corregía este fallo. Lo que hizo Gateway fue lanzar una nueva actualización que permitía crear una copia de la NAND en la tarjeta SD que contenía la flashcard, y con esto podías ejecutar el sistema anterior a la actualización de Nintendo. Podías ejecutar una versión de firmware anterior desde la tarjeta SD de la flashcard, y si querías jugar online podrías ejecutar el firmware original desde el sistema original actualizado de la consola. Con esto ya teníamos dos versiones diferentes del sistema, una para jugar pirata y otra más actualizada para poder jugar online. Luego empezaron a aparecer otros que le hicieron ingeniería inversa a las tarjetas de Gateway y lanzaron sus propias versiones de tarjetas utilizando el código de la compañía. Los de Gateway se molestaron mucho con esto y sacaron una nueva actualización para sus tarjetas que detectaba cualquier modificación al código de programación, y si detectaban un cambio la consola se te briqueaba, se te rompía, literalmente dejaba de funcionar. Con esto empezaron a eliminar completamente la competencia del mercado que les robaba su trabajo. Después tuvieron muchos más problemas, pero si quieres saber más sobre Gateway puedes pedirlo en los comentarios y tal vez haga un video solo dedicado a esta empresa. Tiempo después el usuario Ismia desarrolló un exploit para 3DS llamado Spawn con 3S. En noviembre de 2014 Ismia lanzó este exploit. El hackeo necesitaba un juego para ejecutar el exploit. El juego era el Cubing Ninja. El exploit se ejecutaba mediante el sistema de niveles personalizados que podías compartirlos mediante un código QR dentro del juego. Una vez de escanear el nivel, el juego escaneaba el código de los archivos del hack que estaban integrados a un nivel personalizado, y así podía ejecutar el exploit. Por esta razón el método de hackeo fue nombrado como Ninhacks. Con este Ninhacks sí podías ejecutar homebrews a diferencia de las tarjetas de Gateway. Incluso el creador estaba en contra de la piratería, por eso al inicio no podías correr juegos piratas, solo programas caseros. Luego apareció otra flashcard en el mercado que se llamaba Sky 3DS. Estas permitían correr juegos piratas de 3DS, y a diferencia de las tarjetas de Gateway no necesitábamos tener dos, solo esta. Al inicio solo podíamos ejecutar 10 juegos copiados en la tarjeta SD, no podías más de 10. Si querías ejecutar más juegos tenías que comprar otra tarjeta. Esto solo lo hacían para ganar más plata, no porque las tarjetas estaban limitadas. Pero Sky 3DS recapacitó y más tarde lanzaron una nueva actualización que sí permitía correr todos los juegos que quisieras. Después hubieron más hackeos, pero los que tuvieron más importancia y los más reconocidos fueron los que ya comentamos, hasta que en el año 2017 llegó la modificación definitiva para nuestra consola, la que hasta la actualidad todavía sigue siendo
siendo el mejor método. El usuario legendario Normad lanzó MagneHacks, ahora llamado NTRBootHacks. Yo le llamo así de simple el método del imán, ya que tienes que usar un imán en combinación con una tarjeta R4 para poder liberarla. Esto debido a una falla en la boot run, o sea, la run de arranque del sistema. Si mantienes presionado la combinación de botones Start más Select más X mientras prendes la consola y el shell está cerrado, estando en modo suspensión la consola, se inicia como arranque de la run un cartucho de Nintendo DS que tengas puesto en la consola. La primera 2DS tiene un botón para poner en modo suspensión la consola, pero los otros modelos no. Por lo tanto, en esos es necesario ubicar un imán en el lugar correcto para entrar en modo suspensión sin cerrar la consola. Con esto podemos instalar Boot 9 Strap, que es un firmware modificado, el cual no se puede parchear en ninguna de las 3DS, 2DS existentes. Y posteriormente con Boot 9 Strap ya instalado nos permitirá cargar el Luma 3DS, que es otro custom firmware, el cual elimina el bloqueo de región para juegos y permite ejecutar homebrews no autorizados del propio sistema de la consola, o sea, programas como Homebrew Launcher o FBI, que es el que utilizamos para instalar copias de juegos entre otras funciones. Pero ya esta parte más técnica se las dejo en el manual o guía de desbloqueo. Los beneficios de usar MagneHacks para liberar la consola es que no tienes ningún tipo de riesgo. Además, Nintendo nunca podrá parchear este error, así que no importa cuándo veas este video, siempre podrás realizar el método incluso sin tener que actualizar los archivos, ya que no importa si Nintendo actualizó el firmware de la consola, sea cual sea el firmware, este método nunca se podrá parchear y encima es bastante seguro realizarlo. También puedes utilizarlo para desbriquear tu consola si algún día se te daña el sistema. Después de este salieron muchas más variantes de hackeo que no necesitan ni un imán ni una R4, pero son métodos algo engorrosos y poco seguros. Incluso si intentas ligar archivos entre estos diferentes métodos pudieras dañar el sistema. Si actualizas el sistema te dejará de funcionar Luma. Incluso hay que modificar la BIOS para que no se quede apagada la consola sin poder prenderla si quitas la tarjeta SD o actualizas la consola. También esos métodos pueden quedarse obsoletos y ya no funcionar. Nada de esto pasa con MagneHacks, solamente tienes que conseguir una R4. Ten en cuenta una R4 como una parte fundamental de tu consola, ya que créeme, es lo mejor que vas a tener, incluso te pudiera sacar de muchos apuros. Una vez tengas todo configurado es muy fácil de usar, en solo 5 o 6 pasos ya tendrás liberada tu consola. En la descripción les dejo un enlace directo a mi Twitter con la guía o manual en formato PDF para liberar tu consola paso a paso, junto con los archivos que necesitas. En YouTube no puedo dejar los enlaces ya que YouTube los tumba y luego tengo varios usuarios reclamándome de que si no tengo subido los archivos, así que lo siento, la única vía para obtener los archivos y la guía es mediante Twitter. No importa si me sigues o no por Twitter, desde ahí podrás bajarlos. Como recomendación rápida, aunque todo está bien explicado en el manual detalle por detalle, les diré las cosas fundamentales que deben saber. Lo primero es que tengas una R4 compatible. En el manual explica cuáles son las compatibles. Hay varias tiendas online en internet que las venden, como Mercado Libre, entre otras. Si ya la tienes, estás de suerte. Debes copiar el kernel de tu R4 en el SD de la R4. Cada R4 lleva un kernel diferente y con esto podrás flashear la R4 para poder hacer el método. El kernel en la R4 es básicamente lo que se usaba en las DS para poder ejecutar los juegos. Cuando flashees tu R4 ya no tendrás que volver a hacerlo. Esta se queda así y podrás volver a usarla en cualquier otra consola. Una vez flasheada tu R4 y colocando el imán con los archivos que les dejo copiados en el CD, podrás ejecutar todo el proceso de instalación, que son unos 5 o 6 pasos, y ya tu consola estará lista y hackeada. Tal vez te parecerá un poco complejo, pero en realidad no lo es. De hecho, es la forma más fácil y segura de liberar tu consola. La parte más difícil es lo de conseguir la R4 y flashearla, pero una vez lo hagas no tendrás que hacerlo de nuevo y podrás guardar la R4 para hackear la consola de algún familiar o amigo, o simplemente si llegaras a necesitarla en el futuro, ya que incluso no solo te servirá para desbloquear la consola, también para reparar el sistema dañado utilizando otros métodos bastante fáciles que también requieren de la R4 flasheada. No se preocupen, en el manual está todo bien explicado paso a paso, incluso con imágenes, así que no tendrán ningún tipo de problemas. Además, también pueden dejar todas sus dudas en los comentarios, que los estaré revisando para ayudarlos en lo que pueda.